Bueno, buenas tardes. Soy Anabela Cibrián, defensora de derechos humanos y directora regional de la Oficina de Protección Internacional para Mesoamérica. Esta sesión se centrará en la reparación extraterritorial como una ruta que están utilizando víctimas de violaciones de derechos humanos por actividades de empresas en sus territorios. Ciertamente, como se mencionó en el primer panel del día de hoy, al que no sé si todo el mundo ya había llegado, hay diversidad de marcos jurídicos en América Latina con suficiente solidez para determinar la responsabilidad jurídica de empresas ante violaciones de derechos humanos, incluidos procesos de responsabilidad por la vía civil, la vía penal, y también hay marcos de protección constitucional. Pero a pesar de esto, en la realidad hay una serie de factores que impiden a las víctimas de violaciones de los derechos humanos acceder a sentencias en condiciones de igualdad y en un plazo razonable en los tribunales nacionales. Algunos de esos factores que con frecuencia se mencionan son decisiones infundadas, conceptos distorsionados que tienen los jueces ordinarios de lo que son los derechos humanos, decían en el panel anterior, la imposibilidad de acceder a abogados de forma gratuita, o bien, como está ocurriendo actualmente en Centroamérica, la falta de independencia e imparcialidad judicial por injerencia de sectores económicos poderosos. La dificultad para acceder a la justicia localmente ha llevado a muchas víctimas a recurrir a los tribunales donde las empresas se encuentran domiciliadas o tienen su sede principal, o bien a mecanismos no judiciales de reparación como los puntos nacionales de contacto de la OSD o los mecanismos independientes de queja de algunas instituciones financieras internacionales. Como decía al inicio, en la conversación de hoy nos vamos a centrar en la búsqueda de reparación por la vía extraterritorial, ya sea a través del litigio o la mediación, como alternativa para determinar la responsabilidad de las empresas ante violaciones a derechos humanos y para permitir a las víctimas acceder a una reparación. Con esa finalidad contaremos con la presencia de personas expertas que están acá en el panel, a quienes doy la bienvenida y que voy a ir presentando poco a poco inmediatamente antes de su primera intervención, para no tomar demasiado tiempo yo misma hablando ahora. Entonces empiezo presentando a Victoria Gama. Victoria es analista senior en derechos humanos, consultora de la Versic Maplecroft, en donde realiza análisis de riesgos sociales para el sector minero, energético, de telecomunicaciones y financiero, principalmente para América Latina. Y a lo largo de su carrera, Victoria ha trabajado en diferentes ámbitos institucionales, incluyendo la academia, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Entonces, Victoria, cuéntanos, ¿cómo ves el panorama de los mecanismos extraterritoriales de remediación judicial y extrajudicial y cuáles son las consecuencias de la utilización de esas estrategias por parte de las empresas? Muchas gracias. Gajes de la tecnología. Muchas gracias, Anabela, por la presentación y a todos los que están escuchándonos virtualmente y en este panel presencialmente. Creo que por hoy tanto los mecanismos judiciales, extraterritoriales, digamos, ¿no? Judiciales de reparación y los mecanismos no judiciales, como pueden ser los puntos nacionales de contacto, están adquiriendo cada vez mayor impulso, mayor auge para resolver diferencias entre empresas y potenciales víctimas de derechos humanos. Y esto en parte, y acá vamos a tener algunos, no sé si diferendos, pero diferentes criterios probablemente con el resto del panel, tiene que ver con, en alguna medida, las dificultades propias y las barreras internas a nivel, digamos, doméstico, de poder llevar estos casos a buen puerto a nivel interno. ¿Sí? Podemos ver aquí, armé un breve gráfico usando algunos de los índices de riesgo que usa nuestra consultora Versic Maplecroft. Uno de ellos tiene que ver con derechos humanos, el otro tiene que ver con acceso a remediación. Utilizan indicadores en varios puntos y lo que están viendo en este momento básicamente es a mayor riesgo, o sea, cuando nos afincamos en el alto o extremo riesgo, quiere decir que hay mayor propensión a que exista una violación de derechos humanos, y concatenado obviamente con ello, mayor posibilidad o imposibilidad en alguna medida de acceso
a remediación, acceso a justicia. Con lo cual lo que ustedes están viendo probablemente en el vértice inferior son aquellos países en donde resulta mucho más difícil acceder a justicia, e inclusive obviamente son los países que hoy por hoy enfrentan mayor número de violaciones de derechos humanos acontecidos por empresas. En el caso de América Latina, Brasil, Guatemala, Argentina, México, siempre con diferentes gradientes y magnitudes, lógicamente. Eso no quiere decir que hoy por hoy no exista a nivel interno, obviamente, litigio. Efectivamente, la mayoría de la sociedad civil y de las víctimas intentan como vía principal llegar a nivel doméstico, y eso genera obviamente un daño significativo también para las empresas, no solo desde el punto de vista del costo del litigio como tal, sino porque trae a colación en alguna medida, o sea, demuestra significativamente que hay una imposibilidad de diálogo, ¿verdad? Cuando uno lleva un caso judicial, quiere decir que cualquier otra avenida ha quedado fuera del terreno, y en alguna medida para una empresa, probablemente tomemos el caso de una empresa minera, resulta difícil desandar ese camino, ¿no? Obtener una licencia social para operar después de llevar a un caso judicial es un camino costoso. Y por otro lado, además, muchas de estas sentencias judiciales obviamente generan precedentes importantes que las empresas van a tener que cumplir, como pueden ser casos y requisitos específicos para el consentimiento previo libre informado, por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo de comunidades indígenas. Y como contracara de eso, lo que ustedes van a ver es que se intenta en alguna medida, si no se logra una remediación a nivel interno, llegar a nivel extraterritorial con aquellos países que ustedes ven en el otro extremo, probablemente Australia, Alemania, los vamos a ver un poco más en detalle, que poseen mecanismos en alguna medida judiciales de reparación más efectivos, más eficientes, con las comillas pertinentes, ¿no? Porque los casos igual tardan un número dado de años. Y a raíz de eso quisiera mostrarles algunos países que hoy por hoy podemos conocer como centros de, pongámosle el título de centros de litigio extraterritorial, ¿no? Como centros específicos. ¿Y por qué es esto? En alguna medida porque de alguna manera están recibiendo un número de casos significativo, ya sea de organismos de la sociedad civil a nivel internacional, a nivel nacional, inclusive estudios pro bono que toman estos casos en alianza con muchas de estas organizaciones. Y del otro lado, obviamente, como dijimos anteriormente, algunos de los países que hoy están representados en el sur global que no logran de alguna manera resolver estos diferendos a nivel interno y los llevan extraterritorialmente. Solo para tratar de hacerlo lo más breve posible, el gráfico, o sea, el visual que están viendo es abrumador en alguna medida, y no son todos los casos que hoy por hoy existen, pero tal vez podamos sacar algunas conclusiones específicas de esto. En primer lugar, pareciera ser que Francia y en alguna medida Reino Unido tienen un número considerable de casos. En segunda instancia, lo que se ve es que el sector minero y petróleo y gas parecieran ser los targets específicos de la sociedad civil y de las potenciales víctimas de derechos humanos. Y respecto al tipo de derechos que uno ve que están involucrados en estos casos, en mayor medida obviamente tienen que ver con derecho a la salud, cuando hablamos de contaminación, por parte de contaminación del aire, contaminación de la tierra y del agua, casos de mineras y petroleras, inclusive en la industria agricultora también. Pienso también, obviamente, casos emblemáticos de violaciones del derecho a la vida, cuando hablamos de abuso por parte de probablemente seguridad privada, o inclusive militares que traten de proteger, si se quiere, los activos de algunas empresas. Y esto como ejemplos básicos, ni se me ocurre dejar pasar por alto comunidades indígenas y la falta de consentimiento previo e informado que suele suceder, o no necesariamente falta, pero tal vez en alguna medida falta, y en alguna medida errores o falencias internas al momento de otorgar la consulta. Y esto obviamente genera costos, como decíamos, altos para las empresas, no solo desde el punto de vista del litigio, porque estos casos suelen tardar un número considerable de años, 10 años y más, pero creo que lo más importante y lo más relevante tiene que ver con el camino, o sea,
al llevar el foco del litigio a mucho más cerca de consumidores, de usuarios, de centros de inversión, genera mayores costos reputacionales, ¿sí? Entonces, y probablemente, digo, estamos hablando de inversores a los cuales muchas de estas empresas necesitan para continuar con sus operaciones. Bueno, los costos son significativos y por nada despreciables, y es por eso que muchas de estas empresas ya hoy por hoy están tomándolo en consideración bajo algunas herramientas que probablemente podamos discutir luego. Y una de las herramientas que probablemente Freud que después analice con mayor disección tiene que ver con mecanismos no judiciales de reparación, como pueden ser los puntos nacionales de contacto. Otra herramienta que se está utilizando bastante en América Latina, creemos nosotros al menos grandes potencialidades, más que nada porque si uno piensa en si uno compara, ¿no?, el tiempo y la duración de un litigio extraterritorial versus una mediación o en un acercamiento de partes, como puede ser el trabajo de un punto nacional de contacto, es importante en términos de la diferencia que eso puede resultar. Y por otro lado, la amplitud de mecanismos de reparación, ¿no? Una disculpa formal, una compensación, una indemnización, y eso creo que va a resultar de lleno atractivo. Muchas gracias, Victoria. Quisiera ahora pasar a Humberto. Humberto es profesor titular de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Es director del Instituto de Derechos Humanos y Empresas en esta misma universidad. Es doctor en Derecho por la Universidad de París II, Panteón Assas. Dirige la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas. Es miembro del comité editorial de Business and Human Rights Journal y de la revista Droit Fondamental. Ha asesorado a gobiernos de América Latina, empresas, asociaciones empresariales, y además ha fungido como perito en la materia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos. Humberto, Victoria mencionó que las víctimas de derechos humanos encuentran ciertos desafíos al momento de intentar responsabilizar a las empresas en su accionar a nivel interno y por eso acuden a estos otros recursos. Tú compartes su visión y podrías decirnos además si existe alguna decisión en específico que vincule de forma apropiada la lógica preventiva de la debida diligencia con el derecho de la reparación. Muchas gracias por la pregunta y gracias también por la invitación a formar parte de este panel. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Y efectivamente, creo que nadie puede estar en desacuerdo en que hay obstáculos jurídicos y procesales para las personas que son afectadas por la actividad empresarial para acceder a la justicia. Eso es un tema que es bastante conocido, creo que es irrefutable, pero también creo que es un tema que no es propio del ámbito de empresas y derechos humanos. Es un tema sistémico, es un tema estructural y no únicamente en países como los nuestros, no solamente en América Latina, en otras partes también existen desafíos muy importantes que son propios de cada sistema jurídico. Entonces, de entrada es un punto que es muy relevante. Y pensando en la pregunta en particular, quisiera llamar la atención a un par de experiencias que me ha tocado escuchar en los últimos años en espacios en los que he podido coincidir con jueces y juezas constitucionales, particularmente de América Latina. Hace un par de años, en un panel que estaba moderando, le hice una pregunta a las y los jueces que estaban presentes y les dije, en su opinión, necesitamos marcos jurídicos como los que están desarrollándose en Europa para efectos del acceso a la justicia y la reparación, o es viable con lo que existe actualmente tener algún nivel de acceso a la justicia. Y la respuesta unánime de por lo menos 6 jueces de diferentes países fue, con el marco jurídico actual basta. Y bueno, justamente en el panel anterior hablábamos de este libro sobre experiencias latinoamericanas en materia de reparación, que muestra con evidencia cómo hay avances interpretativos, hay avances también en términos de cómo impulsar la lógica de reparación con esa perspectiva de derechos y con ese enfoque constitucional, convencional. Y eso es muy interesante, porque creo que demuestra que a pesar de los obstáculos, con convicción evidentemente de las y los jueces, con preparación tal vez, también es viable desde América Latina avanzar en esos temas. Ahora, no quiero agotar en ese momento el tema del litigio extraterritorial, lo abordaré más adelante, pero también hay un potencial muy interesante en la región para ver ese tipo de cuestiones. Ahora, un obstáculo que creo que sí es serio para efectos de litigio extraterritorial es la capacidad judicial. La capacidad me refiero no a que puedan o no hacerlo, sino al conocimiento del tema.
¿Por qué? Porque obviamente las normas de derecho internacional privado de América Latina varían mucho, cambian de país en país y no están codificadas o unificadas, como es el caso, por ejemplo, de Europa, donde existe una regulación única que aborda todos esos temas y facilita entender cuál es el domicilio de una empresa, si hay un acceso a la justicia en ese domicilio o dónde se puede abordar ese litigio, por ejemplo, incluyendo si hay conexión con hechos que ocurrieron fuera de Europa. En América Latina tenemos un marco jurídico que es muy variado, casos como el de Argentina, que avanzó en 2015 con un nuevo Código Civil y Comercial que aborda con mucha especificidad esos temas, frente a marcos jurídicos como el de mi país, el de México, que es particularmente vago en cuanto a cuándo y en qué casos se puede abordar ese tipo de litigios. Pero más allá de eso, bueno, existe un potencial para abordar ese tipo de litigios extraterritoriales, pero también para avanzar en cuanto a debida diligencia y reparación. Y para tomar un minuto más nada más sobre ese punto, me parece que en América Latina, partiendo de Colombia, con varias sentencias de la Corte Suprema, de otras instancias también, caso de Argentina, en casos que van desde cuestiones relativamente sencillas, como una cuestión de discriminación con base en el género, en el ámbito laboral, hasta temas, como ya decía, victoria indígenas o de otras cuestiones. Existe jurisprudencia, existen decisiones judiciales que ponen justamente el acento en ese vínculo. La falta de mecanismos o procesos preventivos, la falta de diligencia, conduce necesariamente a la reparación. Y esa evidencia creo que lo que nos muestra es que hay que pensar en cómo organizar de forma estratégica y abordar esas necesidades de forma estratégica para que las y los jueces puedan abordar esto, para que la sociedad civil también tenga pues una mayor cantidad de elementos de los que pueda echar mano para justamente impulsar un mayor conocimiento del tema, pero también una mayor visibilidad de qué se puede hacer, cómo se puede hacer y también qué es lo que hace falta. Ningún sistema jurídico es perfecto, los europeos actualmente en vigor no son perfectos, pero a través del litigio es como se pueden ir colmando esas lagunas y creo que ese es el diagnóstico actual. Muchas gracias, Humberto. Vamos a pasar ahora con Eduardo. Eduardo tiene una experiencia concreta a contarnos. Eduardo Villarreal, él es coordinador del área de análisis e incidencia de PRODESC. El PRODESC quiere decir Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es una organización no gubernamental que está radicada en la Ciudad de México. Eduardo es doctor en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Estudios Políticos de París. Entonces, Eduardo, desde PRODESC, hace unos años ustedes vienen haciendo uso de estas estrategias en la búsqueda de responsabilizar a las empresas por los impactos que su accionar causa en las comunidades donde están operando. ¿Nos podrías compartir esta experiencia concreta reciente de la que nos has hablado antes de empezar este panel y tus impresiones sobre la utilización de esas herramientas? Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar en este panel. Yo me permití también presentar unas cuantas laminitas, así que me voy a parar con su permiso, porque creo que este tema luego gráficamente es un poco mejor de explicar. Efectivamente, nosotros, PRODESC, estamos desde hace algunos años acompañando a una comunidad del municipio de Unión Hidalgo, en Oaxaca, en el sur del país. Esta imagen es la imagen muy tradicional que uno puede encontrar en muchas de las plataformas, y cuando uno busca energía renovable normalmente encuentra algo así, ¿no es cierto? Sin embargo, no en todas las partes este es el escenario que nosotros podemos encontrar. A veces tenemos esto, y no me refiero a la lógica estética, me refiero a la lógica de fondo. Hay dos cosas ahí que nosotros creo que podemos más o menos advertir. La cercanía de los ventiladores que generan ruido 24 horas al día, 365 días al año. Y las afectaciones que puede tener eso en la salud de las personas, de la flora y la fauna que conviven en esa zona. Aquí, por ejemplo, es un camino lateral en uno de los comunidades también del Istmo de Tehuantepec, y como podemos ver, esto también tiene que ver con las afectaciones que puede haber al ganado, a la tierra y a la lógica de pastoreo. Ahora, ¿cómo hemos llegado a un punto, al menos en la región del Istmo de Tehuantepec, en donde esa lógica de las energías renovables, en donde todo es bonito, positivo, entusiasta,
termina en este tipo de lógicas e imágenes que acabamos de ver. Bueno, pues en México, algunos de ustedes sabrán, hubo una reforma energética por ahí del 2013-14, que eso trajo un boom de la industria de las energías en general, de las energías renovables en particular. En México existen 54 parques eólicos, la mayoría de ellos están en la zona del Istmo de Tehuantepec, que es donde está la comunidad de Unión Hidalgo, que es una comunidad indígena zapoteca. Ustedes sabrán que el Istmo de Tehuantepec se refiere a esta cinturita que tiene México y que obviamente por su ubicación es estratégica para la lógica de generación del viento eólico. Bueno, esta es la zona más concreta. Unión Hidalgo es este municipio que está aquí y todos estos son parques eólicos que en un principio, luego de la reforma energética, se empezaron a instalar. Algunos un poquito antes, pero obviamente la reforma energética trajo un boom importante. Ahora, al principio Unión Hidalgo estaba solamente con, digamos, con los parques Demex 1 y Demex 2, que son de capital español, pero empezó a haber planes para aumentar la cantidad de parques existentes. Uno de ellos es el parque que la Universidad de Francia estaba planeando. Creo que los de la empresa andan por aquí. Y entonces la comunidad, al darse cuenta que había una proyección en otro lado de sus territorios, empezó a preocuparse y buscó el acompañamiento de Prodex, de nuestra organización, para, muy importante, prevenir la instalación del parque. Parques alrededor ya existían, pero ese en particular, que se llama Gunás y Carú, es el que querían prevenir. Este es un parque bastante grande, con 115 aerogeneradores, en más de 4,000 hectáreas y una inversión muy importante. Obviamente la lógica preventiva del caso es algo particular, no siempre, como saben, en América Latina tenemos la oportunidad de poder participar en algo que está sucediendo antes. Es preventivo relativamente porque sí están alrededor un montón de parques ahí ya instalados, pero al menos en ese pedacito se quería evitar. La defensa integral que trabajamos en PRODES es una defensa que, como su nombre lo indica, no solamente tiene que ver con el litigio estratégico en términos jurídicos. Cuando trabajamos como comunidad necesitamos hacer un trabajo con las propias comunidades, que es el trabajo que nosotros llamamos organizativo, un trabajo también de comunicación para modificar retóricas, lenguajes, posicionamientos como esto de que las energías verdes son siempre buenas para todo y en todo el proceso de la cadena productiva. Necesitamos trabajar también en un proceso de incidencia, dadas las relaciones político-estratégicas que ocupamos con otras organizaciones o con organismos nacionales e internacionales. Y en este caso en particular, sí seguimos un proceso jurídico tanto nacional como transnacional. No sé si voy a poder completar toda la presentación, pero intentaré hacerlo lo más posible. En esta primera intervención, quiero decir. ¿Qué se ha hecho mal en la zona y particularmente en el caso que llevamos? Bueno, en primer lugar, ese territorio es territorio ejidal comunal. No hay propiedad privada, es una lógica de bienes colectivos y con, digamos, el visto bueno de algunas autoridades locales, se ha privatizado esas tierras. Cuando esto no se puede hacer, se necesita el permiso de la comunidad para lograr tener, digamos, propiedad privada. Primer detalle importante que está en litigio. No se puede tener, digamos, tierras privadas o de familias. Segundo, el proceso de consulta, no me voy a detener en esto, pero ha estado lleno de todos, cómo no hacer una consulta pública está cumplido ahí en sentido negativo. Información sesgada, incompleta, presentada técnicamente, en horarios de reuniones muy poco útiles para la sociedad, a veces con la tensión de la pandemia. La empresa, hay documentación de esto, ha dado pagos, ha ofrecido beneficios informales solo a un sector de la sociedad o de la comunidad, lo que ha generado una división al interior de los miembros de Unión Hidalgo, obviamente, digamos, rompiendo mucho del tejido social. Hemos documentado agresiones a un grupo, al Comité de Resistencia, que no se opone al proyecto, sino se opone al proceso para llegar al resultado. Porque muy importante, al menos de la parte de la comunidad que está en contra del proceso, no es que está en contra de las energías limpias, en contra de nuevas formas de generar energía, sino de los procesos que evidentemente violan los derechos humanos. Es decir, insisto, un poco, te lo estoy diciendo muy rápido, pero pues el manual de cómo no hacer debida diligencia, pues ahí está el caso de Unión Hidalgo, perfectamente de librito. Ahora, estoy llegando al punto que quería, toda esta vuelta para decir,
Obviamente hay una ruta nacional y de estrategia jurídica para llegar ahí. Es una ruta que ha implicado una imaginación de parte de nuestro equipo jurídico, una imaginación o un uso muy creativo del derecho para estar zanjando cada uno de los procesos que se presentan y que por alguna circunstancia no se prospera. Tuvimos la oportunidad, así con el visto bueno de la comunidad, de hacer un acercamiento con el punto nacional de contacto en Francia. Ya se me está acabando el tiempo, gracias. Pero no fue muy próspera. Lamentablemente, en esa ocasión en particular, el punto nacional de contacto no mostró mucha disposición al diálogo, hubo una serie de comunicaciones muy lentas y la comunidad decidió retirarse del proceso. Y cierro aquí esta parte, me va a quedar bien para la siguiente. Empezamos un proceso extraterritorial, aprovechando que Electricidad de Francia es una empresa francesa y como muchos de ustedes aquí saben, hay una ley del deber de vigilancia o de diligencia, como el nombre en francés así es, y sobre eso les puedo hablar en mi siguiente intervención. Bueno, ok. Solamente decir, en octubre del 2020, con el antecedente de la existencia de esta ley, es la primera, nuestro registro es que es la primera, es el primer caso de América Latina que se va a corte francesa utilizando esta ley. Había un antecedente de una empresa de Total, que es de Uganda, que digamos tuvo también sus antecedentes, pero no tuvo acceso a la justicia. Y decir que además del proceso extrajudicial formalmente jurídico legal, también nosotros hemos tenido que implementar acciones de incidencia internacional para poder, digamos, acercarnos a actores que nos ayuden a visibilizar el caso. Este caso de Unión Hidalgo también ha tenido la característica de que 4 relatores de la ONU se han pronunciado en una misma carta y a la vez sobre las condiciones de inseguridad y de el no seguimiento de la debida diligencia del caso. Entonces no se trata solamente del mecanismo jurídico, que es muy importante y que en el caso aquí coincide con Francia, sino del mecanismo político y de alianzas estratégicas para visibilizar. Muchas gracias, Eduardo. Ahora voy a pasar a presentar a Froike. Froike Bell, no estoy segura si estoy diciendo bien tu apellido, perdón. Es jefa de políticas públicas del Centro para la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. En este cargo trabaja con gobiernos, empresas y la sociedad civil para implementar las líneas directrices de esta entidad y también para implementar las guías de debida diligencia. Antes de entrar a formar parte de la OCDE, en 2013 trabajó 8 años para la Organización Internacional del Trabajo. Posee una maestría en Derecho Internacional y una especialización en Economía por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo en Ginebra. Entonces, Froike, entre los mecanismos que las víctimas han estado utilizando en los últimos años se encuentran precisamente los puntos nacionales de contacto de la OCDE, que, bueno, ya Eduardo nos había mencionado su experiencia, pero ¿por qué crees tú que estos mecanismos se estén presentando ahora como una opción atractiva para la gente, el uso de los mecanismos de la OCDE? Bueno, muchísimas gracias por la invitación al panel y un cordial saludo a todos los participantes y mis colegas acá en el panel. Quisiera enfocar mi presentación un poco en el papel de los puntos nacionales de contacto, los desafíos y oportunidades de ese mecanismo y también explicar un poco más los tipos de acuerdos que ha llegado a finalizar y también dar algunos casos testigos de la región. Bueno, solo para aclarar en un inicio es que los puntos nacionales de contacto para la conducta empresarial responsable son agencias establecidas por el gobierno y tienen un mandato doble. De un lado, de promover las líneas directrices y las guías de debida diligencia y del otro lado, de manejar casos denominados instancias específicas en caso de incumplimiento con las líneas directrices. Y lo que es muy importante acá de decir es que establecer un punto nacional de contacto y proporcionar recursos adecuados para su funcionamiento es una obligación legal a todos los países que han adherido a las líneas directrices. Y actualmente existen 51 puntos nacionales de contactos en el mundo. También es importante de destacar que, y bueno, este es el caso que se acaba de mencionar, es por su cobertura geográfica, el hecho que el punto nacional de contacto puede manejar casos fuera de países adherentes,
cuando involucran empresas que operan en o desde sus territorios. Entonces, hasta la fecha se presentaron en total 620 casos ante los puntos nacionales de contacto, cubriendo más o menos 100 países en el mundo y territorios. Y 106 de estos casos fueron presentados ante los puntos nacionales de contacto de la región. Y tal vez lo que es interesante mencionar es que en los 44% de estos 106 casos fueron presentados en los últimos 5 años, que demuestra también que los puntos nacionales de contacto están ganando en visibilidad en la región como un recurso para el acceso a la remigración. Bueno, unas palabras sobre oportunidades y desafíos. Es importante aclarar que se trata de un mecanismo no judicial que es único y que tiene un alcance global. Y el hecho de que las líneas directrices están alineados con los instrumentos de la OIT y con los principios rectores, eso quiere decir que en realidad y en la práctica los puntos nacionales de contacto tienen el potencial también de ser un mecanismo de reclamación de hecho para estos instrumentos. Y además, lo que también es interesante de este mecanismo es que tiene un alcance sustancial más allá de los derechos humanos y involucra también medio ambiente, corrupción, derechos laborales y este también permite hacer estas conexiones que vemos en la práctica que sucede mucho, como el caso que se acaba de explicar. También es importante de aclarar que es una plataforma abierta. Quiere decir que cualquier parte interesada puede presentar una queja antes de un punto nacional de contacto y no hay costos directos involucrados. Y es la razón por la cual los puntos nacionales de contacto han dado a veces la oportunidad de acceder a la reparación cuando no ha sido posible en otros foros. Ahora, desafíos. Es importante tener en cuenta que los puntos nacionales de contacto, por ser no judicial, no pueden imponer sanciones u otorgar compensación directamente, ni obligar a las partes a participar en proceso de conciliación o mediación. Esto también significa que es voluntario no solo para la empresa, pero también para la parte que presentó la queja de involucrarse en el proceso. Y hay que indicar, por eso también, que en aproximadamente solo 1/3 de casos, los puntos nacionales de contacto han podido avanzar con la mediación por falta de voluntad de mediación, por la falta de empresa o la otra parte. Y esa tasa todavía es más alta en la región, que es 50%. La resolución de disputas a través de los puntos nacionales de contacto está destinada a ser consensuada y enfocada en identificar soluciones, y construir la confianza entre las partes es crucial. Claramente también hay algunos tipos de casas que, en que los puntos nacionales de contacto no están en la mejor posición para facilitar un acceso a la reparación de manera consensuada, en particular cuando los impactos son tan graves y que están sujetos también a derecho penal. Abusos graves de los derechos humanos y corrupción, por ejemplo. En este caso quisiera resaltar el caso del Punto Nacional de Contacto brasileño, que ha recibido varios casos con el colapso de las represas en Brumadinho y Mariana. Si bien el Punto Nacional de Contacto pudo hacer recomendaciones con respecto a impactos limitados, la empresa se ha negado a participar, ya que la situación es mucho más amplia y se abordó esta situación por otros mecanismos vinculantes que están mejor equipados para facilitar la reparación de este grave catástrofe. Y eso también lleva a otra cuestión, que son procedimientos paralelos. En particular en la región, como sabemos y como acabamos también de escuchar, existe una muy fuerte tradición de judicial, y por lo tanto muchos casos de los puntos nacionales de contacto también son manejados por instancias judiciales.
Esto no es necesariamente un problema, ya que los casos de los puntos nacionales de contacto pueden conducir a una solución más rápida, a menor costo, y pueden estar interviniendo a la vez, pero generalmente estas situaciones, las relaciones entre las partes son mucho más tensas por el hecho. Y principalmente la empresa será menos propensa a comprometerse por temor también de incriminarse y asimismo perjudiciar su posición ante los tribunales. Bueno, ¿qué tipo de acuerdos han llegado a finalizar en la gestión de los puntos nacionales de contacto y qué son algunos casos testigos en la región? Bueno, históricamente, 40% de los casos en los que se brindan buenos oficios dieron lugar a un acuerdo entre el remitente y la empresa, y hasta el 47% dio lugar a cambios en la política de la empresa para abordar los problemas en cuestión. Y vemos también que los puntos nacionales de contacto están haciendo más y más seguimiento a estos casos. Bueno, como indiqué también, cualquier persona interesada puede presentar un caso antes de un punto nacional de contacto y vemos, por ejemplo, que en la región los sindicatos han sido muy activos en la presentación de los casos para resolver conflictos laborales. En 46% de todos los casos presentados en la región fueron hechos por sindicatos y el Punto Nacional de Contacto chileno, por ejemplo, ha logrado hace poco de lograr 2 acuerdos entre sindicatos y empresas multinacionales, y estos acuerdos han garantizado que los trabajadores reciban una mejor y más transparente información sobre la situación de la empresa en la que trabajan y sobre las decisiones que les afectan. Además, casos de los puntos nacionales recientes han llevado a provisión de reparación directa por parte de la empresa de los remitentes y también con compensación monetaria o en especie. Y tenemos también un otro caso del punto nacional de contacto de Brasil en el caso de Kinross, pero bueno, no voy a entrar en detalles sobre este caso. Y si me permite, al final quisiera hacer tal vez un punto sobre el caso que acaba de mencionar Eduardo, porque es cierto que el grupo que remitió el caso se retiró de la negociación, aunque la empresa estaba dispuesta a negociar juntos con la parte. Y aunque se retiró el caso, el Punto Nacional de Contacto remitió una observación final y remitió también unas recomendaciones a EDF y a su subsidiario. Y estas recomendaciones están centradas en 3 puntos. Primero, que EDF debería adaptar su política con las partes interesadas. En segundo lugar, de ayudar a la subsidiaria mexicana a establecer un comité en conducta empresarial responsable. Y también, por tercer lugar, de abordar los problemas que existen con las tierras relacionadas con pueblos indígenas a través de consultas apropiadas con las partes interesadas. Y estas recomendaciones se emitieron en marzo de 2020 y el Punto Nacional de Contacto francés está haciendo seguimiento a estas recomendaciones ya en los últimos años y medio. Así que solo quería aclarar este punto sobre este caso. Gracias. Sí, pero muchas gracias, Freud, que yo más bien quisiera ahora entonces pasar con Eduardo, porque después de esto, Eduardo, ¿cuáles son las expectativas de ustedes con el litigio en Francia? Sí. Bueno, creo que ya no es necesario, o no, sí, no sé si me ayudan con la presentación, ¿se podrá? Es que había un par de pendientes que, lo que pasa es que, déjenme les cuento que el caso ha sido resuelto, digamos, de manera nacional. Ahí no está así, un poquito, yo me adelanto con la, digamos, el caso ahora tiene una característica muy interesante porque la demanda en Francia tiene que ver con 2 puntos en particular, con la falta de atención de la empresa EDF en su plan de debida vigilancia que debió presentar y estar atento a lo que en términos de riesgos la empresa sugería. Y también pues de las condiciones de inseguridad y de
digamos, amenazas que estuvieron presentes a través de la subsidiaria. Digamos, en una primera ronda del juicio, digamos, en una primera vuelta, ya tenemos dos resultados de este caso en Francia que me parece que son muy importantes como antecedentes. El primero es el que se definió que sea de la competencia de un juzgado civil y no comercial, la definición del caso. Y eso es muy importante no solamente para el caso nuestro, sino para los casos que vienen detrás. Como todo buen litigio estratégico, lo que buscamos no solamente es la reparación del daño y en este caso el que no se llevara a cabo el parque, sino generar antecedentes o precedentes jurídicos, porque sabemos que detrás de este caso pueden venir muchos en América Latina de empresas francesas. Y el segundo, y esto se dice pronto, pero creemos también que es un logro muy importante de este litigio, es que se confirmó vía la jueza del caso la responsabilidad de la matriz en Francia por las violaciones que se estaban generando en el territorio de Unión Hidalgo. Entonces, parece cosa menor, pero son dos puntos específicos. En paneles anteriores nos han venido diciendo que es muy importante que a través de los casos vayamos empujando el alcance y las precisiones de las afectaciones que hay en derechos humanos. Ahora, también es cierto que nosotros como organización cada vez tenemos, y la propia comunidad, más oportunidad de participar en este caso, porque la ley francesa como la ley alemana están siendo de alguna manera termómetro para la ley europea, que está en este proceso, digamos, de discusión. Entonces, este caso tiene, digamos, su relevancia porque obviamente en muchos de los asuntos procesales y de definición jurídica puede ser que de alguna manera incida en ciertos umbrales y en ciertas lógicas de funcionamiento. También es cierto que buscamos con el caso, y esto es algo que a la comunidad con frecuencia le entusiasma mucho, pues que sea un caso de referencia para muchas otras organizaciones y colectivos en América Latina que ven en el litigio internacional o el litigio estratégico una oportunidad justamente dadas las enormes debilidades de nuestra institucionalidad judicial. Entonces, obviamente, el resultado no solamente tiene que ver con las afectaciones concretas, en este caso de no construir el parque, sino como del caminito que se está armando y que nosotros creemos que con toda la lógica europea que ahora se está discutiendo, pues este caso de alguna manera perfilará muchos casos que vengan hacia atrás. Muchas gracias, Eduardo. Vamos para poder aprovechar el tiempo, a abrir unos 10 minutos de intervenciones del público y vamos a regresar luego con unas preguntas finales y el cierre aquí. Entonces, si hay preguntas de parte de ustedes o comentarios que fueran breves, muy bienvenidos. Si no, vamos a continuar aquí conversando. Entonces, sí, por favor, aquí hay una solicitud y allá hay otra. Vamos a tomar estas tres, aquí, allá y allá, y luego vamos a volver aquí. Gracias, mi nombre es Gonzalo Jordán, del Punto Nacional de Contacto de Argentina. En realidad la pregunta es para Victoria, si no mal no recuerdo, porque en la presentación había planteado, bueno, básicamente que las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil llevaban los casos, judicializaban los casos en los países del norte por una mayor seguridad jurídica, si se quiere. No en esos términos, palabras más, palabras menos, pero bueno. Un poco esa era la idea, porque tenían mejores condiciones, o no se daban las condiciones, consideraban que era mejor en todo caso. Ahora también, creo que no lo dijiste, pero sí vi que estaba en la presentación que decía que aceptaban la jurisdicción, aceptaban estos casos, pero con limitado éxito. Y ahí va mi pregunta, ¿a qué se debe ese limitado éxito? Porque o estaba mal planteado o no eran tan eficientes, una de dos, puede haber otra, pero a priori esas son las opciones que se me ocurren, entonces quería ver si podías elaborar sobre eso. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Fernando Herrera de la Corporación Comunidad de Juristas Acuadaura, aquí en Colombia. Y para quien pudiera responderla, quería un poco preguntar por la importancia práctica que en estos procesos tienen las cláusulas verdes, las cláusulas de derechos humanos o las cláusulas sociales, que muchas veces se incluyen o algunas veces se incluyen
en algunos convenios y acuerdos de intercambio financiero y comercial al momento de asumir estrategias de litigio extraterritorial. Finalmente, esas cláusulas sí marcan la diferencia en procesos de exigibilidad de derechos, o a veces viene siendo más una alusión simbólica en estos contratos y acuerdos financieros comerciales. Entonces, quería agradecer de antemano la respuesta. Sí. Buenas tardes, yo soy Manuela Roland, yo coordeno un centro de derechos humanos y empresas en Brasil que se llama OMA. Me gustaría también proponer una pregunta o indagación porque yo también estoy muy involucrada en la cuestión de negociación del tratado, ¿no?, internacional sobre empresas de derechos humanos, que también plantea mecanismos de extraterritorialidad y todo eso. Y cuando se planteaba la cuestión de la oportunidad, ¿no?, de proponer, bueno, acciones en las, bueno, de las jurisdicciones de las matrices, ¿no?, de las empresas transnacionales especialmente, se decía, bueno, es porque es mejor, pero muchas veces hay un problema que es tal vez el único sitio, ¿no? Porque es la única jurisdicción muchas veces, porque hay muchos casos internacionales en que no se puede hacer la reparación efectiva, ¿no?, o donde la violación ocurrió, ¿no? Entonces se discute, además de toda la perspectiva de monitoreo de cadena, de debida diligencia, todo eso, también la cuestión de un foro necesitates, ¿no? La prohibición de foro non convenience y también una discusión de un criterio de un foro necesitates. Me gustaría oír un poco la opinión de ustedes como especialistas, investigadores, cuál sería un criterio adecuado de un foro necesitates, cómo se plantearía eso, un poco más de intercambio un poco de esas ideas. Buenas tardes a todos y todas. Angélica Cotes, de la Oficina ONU de Derechos Humanos aquí en Colombia. La primera es que me parece una gran oportunidad que en este caso Eduardo comenta el caso, dice lo que se hizo con la OCDE, pero al lado tenemos a Freud, que puede perfectamente también, que lo mencionó también qué se hizo en ese caso. Quisiera preguntarles, con lo que dijiste que OCDE había avanzado y qué fue lo que hizo también para que fuera justamente México quien lo resolviera en tres, creo que eran, dijiste que habían hecho como una mesa de trabajo, bueno, había como tres sugerencias, recomendaciones a las cuales ustedes también están dando seguimiento. Sería muy interesante también, Eduardo, que nos pudieras contar cómo se ha visto eso, no solo desde Prodesc, sino también desde las comunidades. Hay digamos, unas recomendaciones, digamos, que uno desde acá diría que son absolutamente pertinentes y de gran utilidad, pero también cómo se ve desde ustedes como organización y también desde las comunidades, cómo lo perciben y qué tan, qué tan fluida es esa información, cómo llega esto que está haciendo la OCDE y las recomendaciones de la OCDE, llegan directamente también a las comunidades para que se conviertan, pues hagan un ejercicio también de veeduría y de seguimiento a esas recomendaciones que indudablemente van a ser de beneficio para en ese caso específico. Y la segunda es una pregunta, sí, no sé, pues quizá para todos, para todas, quien tenga de pronto algunas estrategias, algunos, quizá algunas guías que puedan dar más en términos de seguimiento o de monitoreo a lo que en términos de reparación se ha dado. ¿A qué me refiero? A que hay avances muy importantes y Colombia creo que está muy avanzado en términos de jurisprudencia, en términos de legislación, no exclusivamente en este tema, sino en muchos. Nos gustan mucho las leyes y demás, pero el seguimiento a esas órdenes de las altas cortes, por ejemplo, a veces es muy limitado. Motivo por el cual tenemos unas sentencias, por ejemplo, de Corte Constitucional muy garantistas, ¿verdad? Hacia comunidades que incluso han sido altamente afectadas no solamente en temas ambientales, sino en términos mucho más amplios o derechos, digamos, más amplios, pero las dificultades en el seguimiento y en el cumplimiento de esas sentencias es lo que hace muy complejo. ¿Cuál sería alguna de las recomendaciones, incluso Humberto, que creo que conoces también mucho de ello, cuáles son esas recomendaciones que se pueden hacer para que en el caso colombiano también se pueda avanzar y asumir algunas otras estrategias a nivel mundial que sí permitan dar seguimiento a eso de lo que tanto se habla, no solamente recurrir a las instancias internacionales, tener unos buenos fallos,
sino cómo se cumplen esos fallos y se les puede dar seguimiento real. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahora un espacio de 12 minutos, más o menos 3 minutos para cada uno de ustedes para responder a las preguntas, un poco menos que 2, ya saben, siempre el tiempo. Quisiera aprovechar tal vez para dejar a Victoria, que creo que sobre ti recaen varias de las preguntas, para que tú empieces respondiendo. Y si puedes agregar algo sobre cómo ves el futuro de las estrategias de reparación extraterritorial. Muy bien, gracias por la participación y las preguntas, siempre son bienvenidas. La pregunta de Fernando, sobre lo que veías, digamos, en la presentación. Creo que contesta en parte de la exposición de Humberto y parte de la exposición de Eduardo. ¿Qué quiero decir con esto? Europa tampoco es la panacea en términos de avances, en términos de litigio extraterritorial. Es una avenida que se está utilizando cada vez más, por falencias propias, como bien dijimos, a veces de nuestros poderes judiciales locales, ¿sí? Falta de recursos, los mencionamos, falta de independencia judicial, corrupción, o sea, en diferentes medidas, en diferentes grados en cada uno de estos países. Pero hoy por hoy no tenemos un avance significativo de responsabilidad extraterritorial directamente de las empresas en los casos en Europa. Hay muy contados con los dedos de la mano, en Europa y en Australia, por ejemplo, porque yo lo puse como ejemplo. En gran medida tiene que ver con que los casos de los que estamos hablando tardan un número de años considerable. En otra parte tiene que ver con muchas de las legislaciones nuevas que están surgiendo en materia de debida diligencia, que incluyen artículos que permiten el litigio extraterritorial. Es el caso que mencionaba Eduardo, efectivamente, de la ley de debida vigilancia en el caso de Francia, ¿no? De 2017 estamos hablando, no tiene gran recorrido aún, y por eso es que probablemente veamos el desarrollo y el desenlace de muchos de estos casos a futuro. Lo que vemos es que efectivamente de a poco se ha aceptado la jurisdicción extraterritorial, que es un desafío enorme ya de por sí, para muchos de estos casos. La pregunta es si muchos de estos tribunales extranjeros van a determinar o van a tratar de determinar que existe responsabilidad de las empresas por violaciones de derechos humanos, que eso conlleva un número grande no solo de años, sino de desarrollo de evidencia, que ya hemos escuchado en varios paneles sobre el onus probandi en estas circunstancias. Entonces es un desafío cuesta arriba, por eso es que hoy se dice, bueno, se ha abierto un poco más la jurisdicción, pero todavía no tenemos casos significativos. Muchos de ellos, por ejemplo, estoy pensando en un caso que ha aceptado la jurisdicción relativamente reciente, que es Ocpavi y otros en Reino Unido, pero estamos pendientes de que se desarrolle una decisión de fondo sobre eso y se determine responsabilidad en ese sentido. Tal vez con el avance de muchas de las legislaciones que están viniendo en carrera, ¿no? El caso de la Unión Europea, que está discutiendo su propio borrador en materia de debida diligencia. Holanda, se me ocurre también pensar que hay muchos otros países latinoamericanos, hablamos de México en su momento, de Brasil, de Perú, que están en misma sintonía, ¿no?, de desarrollo de este tipo de legislaciones. Esto va a ampliar en alguna medida el foro, ¿no?, para que estos casos probablemente se potencien y eventualmente se llegue a determinar algún tipo de responsabilidad empresarial por violaciones de derechos humanos. Y la otra pregunta, que era de Manuela, no, esa no sé, la resuelvo yo, no sé, la dejamos para después entonces. La de Manuela era, ¿verdad? Es una pregunta compleja, sobre todo porque, digo, la adopción de jurisdicción, al fin y al cabo, es una cuestión de decisión intrínseca de la soberanía propia de los estados, y en este caso del Poder Judicial. Entonces, es una cuestión también de mirar si hay un foro de atracción significativo en ese caso, como para decir, bueno, efectivamente, o la casa matriz
ha tenido mucha relación directa, ¿sí? Hay que ver cuál es el foro de atracción. Entonces no es sencilla una respuesta así como blanket en este caso, sino tiene que ser, creo yo al menos, caso por caso. No sé si alguien más en ese sentido quiere aportar a esa discusión del panel, pero esa es mi aproximación. No es tan sencillo que te responda así general, pero lo podemos seguir charlando en el pasillo si hay algún caso específico que estés pensando. Sobre ese tema, no. Creo que ya es bueno que lo conversen ustedes en el pasillo. Pero tal vez sobre las cláusulas contractuales. Es un tema interesante porque habla de un espectro limitado, a final de cuentas, de litigio, ¿no? Es entre dos partes contratantes y realmente cuando hablamos de este tipo de casos, en la mayor parte se trata de relaciones que surgen de hechos jurídicos, ¿no? Relaciones jurídicas. Entonces, a pesar de ello, creo que hay un potencial muy interesante para efectos de exigir cierto nivel de diligencia y cierto nivel de compromiso en términos de garantizar, por ejemplo, la existencia de mecanismos de reclamación no estatales, privados en muchos casos, ¿no? Pero es un tema que siempre se va a enfrentar a esta exigencia de justicia pública. Y creo que tiene, obviamente, pues mucha razón que existe esa contradicción. Pero sí es un tema que al menos yo en lo que he visto está presente, se está exigiendo con mayor regularidad y que facilita en todo caso que al menos en algún nivel, alguna parte de la empresa, usualmente el jurídico, entienda que puede haber alguna situación que conlleve algún riesgo jurídico y que por eso es necesario tomar medidas. Pero bueno, es un tema que siempre tiene esas complejidades. Y ya, por necesidad no es lo mismo. Quiero hacerte una pregunta más, Eduardo, y es, Humberto, Eduardo, tengo a Eduardo en la cabeza. Humberto, ¿qué potencial hay en América Latina para efectos de litigio extraterritorial? ¿Qué potencial ves tú? Gracias, Anabela. Yo quería justamente tocar un tema que creo que, bueno, al menos tangencialmente responde a la pregunta sobre el foro por necesidad y tiene que ver con qué entendemos por extraterritorialidad, ¿no? Usualmente pensamos que extraterritorialidad es simplemente irnos a Europa o a Estados Unidos o a Canadá o Australia a litigar. Pero cuando vemos las relaciones jurídicas, siempre tenemos dos opciones. Ir al país de origen de la empresa, que es lo que usualmente se trata, pero también ir al país de recepción de las inversiones. Usualmente la ruta más utilizada hasta el momento, al menos en ese tipo de litigios, es ir al país de origen porque hay algún nivel de certeza jurídica. Ahora, aquí este es un tema muy importante porque en la mayor parte de las jurisdicciones, a nivel global, vemos el caso de Europa, vemos el caso de Estados Unidos y también la mayor parte de los países de América Latina coinciden en que el lugar para demandar usualmente a una empresa es en el lugar del domicilio del demandado. No es tan común, pero también existe la posibilidad de que sea en lugar del daño dependiendo del contexto jurídico de que se trate. Y ahí quería hablar de dos casos muy brevemente, porque obviamente son litigios complejos, en donde se muestra cómo América Latina empieza a tomar algunas medidas en ese sentido que abren, a mi juicio, un panorama promisorio. El primero, que es un caso que tal vez se liga con esta lógica del país de origen, es un caso brasileño justamente, el caso Biocon, en donde una empresa brasileña contrataba a trabajadores brasileños para enviarlos, si no me equivoco, a Angola, en situaciones que básicamente eran de esclavitud moderna, de trabajos forzados, esclavitud moderna. Y en ese caso, obviamente la empresa tenía su sede en Brasil, se demandó en Brasil por los actos extraterritoriales y hubo una sentencia. El otro caso, que es un caso muy interesante, actualmente en curso todavía, tiene que ver con Google. Hace rato en el panel anterior, Pastor Murillo nos hablaba de justamente, bueno, en dónde se puede mandar una empresa que tiene algoritmos. En este caso, el caso se llama Richter contra Google. Se trata de un abogado mexicano que fue difamado en un blog, en internet. Lo que vemos en todos lados es más, basta con abrir Twitter y ya toda la gente está difamada permanentemente, ¿no? Pero él envió cartas a la empresa en México, a la empresa, a la sede, a la matriz en Estados Unidos, pidiendo que se quitara ese contenido porque era falso, afectaba su honor y reputación, que son derechos humanos a final de cuentas, y que se tomaran medidas para no permitir que se continuara, digamos, manchando su nombre. La empresa no hizo nada al respecto. Y él decidió mandarlas por vía civil en la Ciudad de México, donde él reside.
donde fue el lugar del daño. ¿Qué pasó con ese caso? Hubo un litigio más o menos largo sobre jurisdicción para revisar si México podía realmente abordar ese caso contra la empresa matriz, la empresa estadounidense, porque decía la empresa, yo no tengo por qué ser demandada en México. Si me quieres demandar como matriz, tienes que venir a California. Y él argumentaba lo contrario, decía, no, por dos motivos. Primero, porque el daño ocurrió en México, yo fui difamado y lastimado en mi honor y reputación en México, pero también porque conforme al marco jurídico mexicano, a la Constitución, a los tratados, los jueces tendrían que interpretar incluso las normas procesales sobre ese tipo de cuestiones con una perspectiva de derechos humanos. El caso avanzó, eso fue la primera decisión sobre jurisdicción, la primera instancia, fue a segunda instancia y porque se argumentaban temas constitucionales, lo atrajo la Suprema Corte. ¿Qué pasó? Y fue parte de la estrategia jurídica también, me imagino, de la empresa. Es la contraparte de lo que tú estabas contando. La empresa decidió retirar la demanda de amparo porque se dio cuenta que había una gran probabilidad de que fuera a perder. La retiró y de inmediato hizo ajustes en sus términos y condiciones para que no hubiera ese hueco, esa laguna jurídica que generaba esa posibilidad. Y viendo eso, pues se confirmó la aceptación de la jurisdicción de los tribunales mexicanos y se devolvió a la primera instancia para ver el fondo del asunto. Hace más o menos un mes, esa primera instancia en la Ciudad de México emitió una sentencia condenando a Google a pagar $250 millones al abogado por no haber tomado medidas al respecto. Lamentablemente, y ese es un tema que todavía tenemos que ver qué vamos a hacer al respecto, la sentencia no es pública. Y es un litigio que seguramente va a continuar, una apelación, y bueno, eventualmente veremos que está de nuevo en la Corte Mexicana, en la Suprema Corte. ¿Cuál es el problema de este caso? Aunque es muy promisorio y abre un punto importante que es como la obligación de garantizar los derechos humanos, que está en la Convención Americana, que está en las constituciones, impacta directamente en ese tipo de marcos jurídicos procesales. El problema principal que yo veo es qué va a pasar con la ejecución de la sentencia, que creo que es el déficit que vemos en todas partes. Fue el caso de Ecuador contra Chevron, ha habido muchos otros casos, y eso habla más bien de tal vez el compromiso con el acceso a la justicia como derecho humano también de las empresas, que es un tema que tiene que considerarse en casos en donde, tras un litigio judicial, se determine que hubo una negligencia o una falta de debida diligencia. Muchas gracias, Humberto. Realmente súper interesante. Voy a pasar muy rápido con Froike. Le puedes lanzar el micrófono a ella. Voy a dejar a Eduardo al final. Froike, desde la sociedad civil se ha planteado la necesidad de modificar las líneas directrices de la OCDE en lo que toca a los puntos de contacto. Entonces, ¿nos puedes contar si eso ya está en agenda? Sí. Muchas gracias y bueno, quisiera también responder a algunos de los comentarios y preguntas que se hizo. En primer lugar, ya cuando estamos hablando de los puntos necesarios de contacto, de aclarar que no es la OCDE que remite las recomendaciones ni nada. Nosotros somos el secretariado y los puntos necesarios de contacto son adscritos a los gobiernos. Y esto también tiene que ver con la pregunta que hagamos de escuchar, es que una de las debilidades del sistema de puntos necesarios de contacto es justamente que no están al mismo nivel de operación y efectividad. Hay algunos puntos nacionales de contacto que son muy fuertes y hay otros que son muy débiles, pero eso tiene que ver también con el compromiso y una debilidad institucional. Porque la OCDE no es que trata los casos y ni en nuestra posición del secretariado ni podemos involucrarnos en ningún caso porque eso ya afecta como nuestra neutralidad como secretariado. Así que esto es muy importante aclarar que estos no son recomendaciones que provienen de la OCDE. Lo que sí es que la decisión que está escrito a las líneas directrices que dice de establecer los puntos nacionales de contactos es una obligación legal para todos los países que están adheridos, esto sí, y ahí hay unos procedimientos generales que dan indicaciones de cómo los puntos nacionales de contactos deberían operar. Y justamente hace 2 años el grupo de trabajo de la OCDE para la conducta empresarial responsable que agrupa los 51 adherentes de las líneas directrices hizo un balance sobre la implementación de las líneas directrices en general y también el mecanismo de los puntos nacionales de contacto.
y con vistas a hacer también una actualización. Y en junio se decidió, en base de esa balance que se hizo, porque la última vez que fueron actualizadas las líneas directrices fue en el año 2011, es ya de proceder con una actualización, porque, por ejemplo, el capítulo de medio ambiente no está muy acordado con el Acuerdo París, por ejemplo. Algunos ajustes que se tendría que hacer para asegurarnos que las líneas directrices quedan operacional en el mundo actual que vivimos. Y una parte de esta actualización, es también de reenfocarnos en estas orientaciones que existen a nivel general sobre cómo los puntos nacionales de contacto deberían operar, y la idea es ya que hay algunas problemáticas y inclaridades en cómo los puntos nacionales de contacto tratan los diferentes casos, es de darle mayor claridad para justamente asegurarnos que los puntos nacionales de contactos operan con mejor equivalencia. Así que muy rápidamente era la respuesta. Bueno, y después voy a hablar con los colegas sobre estas cláusulas verdes, porque me parecía un punto importante, pero ahí paso con Eduardo, que seguro que tiene cosas muy importantes para decir también. Perfecto, sí. Eduardo tiene una pregunta que a mí me parece muy interesante y que es sobre cómo perciben las comunidades estas recomendaciones que hizo la OSD, ¿verdad? Sí. Exacto. El punto nacional de contacto francés, sí. Bueno, dos reacciones. La primera, la ruta de la comunidad, digamos, primero fue directamente con la empresa. No hay posibilidad de diálogo, por el contrario, tensión, violencia. Lógica nacional, digamos, muy complicada primero por la lógica de la autoridad local, luego tribunales federales, un poco lo que les decía, los colegas del Departamento del Área de Justicia, pues son muy creativos en el uso de esta ramificación, me tapan esta entrada, tengo que ir por aquella, entonces es una estrategia muy demorada. Aparece el punto nacional de contacto como posibilidad. Ahí está, una intermediación internacional que nos va a facilitar, seguramente sensible. En una época de COVID, donde la consulta seguía empujándose por la empresa, y en donde la idea era, bueno, pues vamos a detener por asuntos de pandemia, por asuntos de afectaciones a los derechos humanos, vamos a detener. Seguramente el punto nacional de contacto nos va a ayudar. Lento y mucha desconfianza. Una posible característica es que es una empresa de propiedad estatal. Y entonces, de alguna manera, se asumía cierto conflicto de interés. Esa era la percepción. Siendo una empresa del Estado, el Estado le iba a decir al mismo Estado, te estás portando mal. Y además se tardaba. Por eso la idea del litigio luego fue el importante. Ahora, qué raro que cuando llega el litigio, cuando empieza ya a haber una amenaza real al bolsillo de la empresa, cambia la dinámica. Ahí empiezan a voltear a ver la comunidad. Porque todo lo demás, las consultas, hay que hacer una consulta al checklist. Lo que se ha dicho en todas las mesas de acá. Un asunto estrictamente procedimental. Pero cuando hay la amenaza muy contundente de los 300 millones de dólares del parque, ahí cambiaron como las circunstancias y el tono. Ahora, creo que esa desconfianza, cierro con esto, esa desconfianza, ese quizá desconocimiento de la comunidad sobre la certeza y la celeridad del procedimiento no está tanto fuera de la realidad. OSD Watch, que es el conjunto de organizaciones que le da seguimiento desde la sociedad civil a lo que hace la OSD, acaba de sacar un reporte hace apenas unos días sobre el desempeño de varios puntos nacionales de contacto en varias partes del mundo. Y la verdad es que el reporte pues no habla de muchas áreas de oportunidad, de casos concretos en los cuales no se reciben debidamente las solicitudes. De nuevo, hay demora en el procedimiento. Entonces, obviamente, ahí están esos espacios, pero tienen muchas áreas de oportunidad. Entonces, creo que aquella sospecha de la comunidad en ese momento de que había algo que no le iba a resolver como quería y que finalmente se decide por un litigio, pues al menos este reporte pues da cuenta de que va por ahí. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Froike, Victoria y Humberto. Les desafío a decir en una frase algo vinculado con reparación extraterritorial para cerrar este panel. Entonces, una frase rápidamente. Si quieren, empiezo contigo. El uso y la interpretación de los mecanismos procesales con esa perspectiva de protección de los derechos humanos. Creo que es una gran apuesta para el futuro en términos de litigio estratégico particularmente. Yo hablo más desde el lado de las empresas, así que creo que lo que tenemos hoy por hoy es tratar de evitar llegar al litigio. Para eso
considero que tenemos herramientas suficientes desde los principios rectores, ¿sí? Mapeo de actores, dependiendo, ¿no?, obviamente del grado de riesgo al que estemos hablando, del tamaño de la empresa, de las necesidades propias de la empresa, pero quiero dejar con eso, con que hoy por hoy hay un toolkit, hay una guía de herramientas que podría evitar y prevenir violaciones de derechos humanos por parte de las empresas. Casi todo por hacer. Pero empiezan a ver las avenidas. Yo creo que el reto o el desafío para las organizaciones, para los colectivos, es sumar a sus estrategias la lógica extraterritorial. No cancelar las nacionales, seguir empujando, pero si esos caminos están abiertos con lo imperfectos que son, hay que intentarlos, hay que presionar al capital desde distintos lados, ¿no? Gracias. Gracias, muy encaminado lo que dijo Eduardo. Hay avances, pero bueno, el paisaje está cambiando. Creo que también con todo lo que está pasando en materia de violencia vinculante, pero todavía un largo camino para hacer, para asegurarnos que hay reparación y implementación de las decisiones. Gracias. Muchas gracias. Reparación extraterritorial, todavía estamos aprendiendo. Gracias por haber acompañado este panel.